Muy buenas noches. Estamos aquí en la clase número 7 de este curso. Es la penúltima. El día lunes tenemos una clase o una reunión de debate, de síntesis y de algunas propuestas para eh, ver este asunto que relaciona la función legislativa con la elaboración de los proyectos de ley y su evaluación con miras al Parlamento bicameral. Como había anunciado en la clase anterior, el día de hoy vamos a hablar acerca de las resoluciones legislativas. Y vamos a hablar acerca de las funciones legislativas, ya no de los proyectos de ley, porque según el planteamiento que tiene tanto la Constitución como el reglamento del Congreso, ¿no? Las resoluciones legislativas serían una modalidad de la función legislativa. La otra modalidad serían los proyectos de ley. Y hay dos maneras de realizar la función legislativa. Ahora bien, ¿cómo trata el Parlamento las resoluciones legislativas? No lo hace de la misma manera con la que maneja o tramita los proyectos de ley. El fundamento constitucional de las resoluciones legislativas, ¿no?, está en el artículo 102 de la Constitución, ¿no? Allí, en el inciso primero, ¿no?, se dice que el Parlamento, ¿no?, dentro de sus atribuciones, tiene la de dar leyes y resoluciones legislativas, las cuales puede interpretar, modificar o derogar, ¿no? O sea, da las resoluciones legislativas y también puede derogarlas, también puede interpretarlas y también puede modificarlas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, las resoluciones legislativas, ¿no?, son una atribución del Congreso, puede darlas o no, y esta atribución del Congreso está corroborada por el artículo 4 del reglamento del Congreso. El artículo 4 del reglamento del Congreso dice textualmente lo siguiente: la función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y de resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente reglamento, ¿no? Entonces, el Parlamento, en razón de una interpretación de la Constitución, del artículo 102 de la Constitución, ¿no?, desarrolla este artículo 102 en su artículo 4 y dice que las resoluciones legislativas se encuentran en el ámbito de la función legislativa. En esa misma línea, el Parlamento, ¿no?, ha emitido dos acuerdos de mesa, ¿no? Y esos dos acuerdos de mesa aprueban unas guías de orientación. La guía de orientación número 2 establece cuáles son las resoluciones legislativas y la guía de orientación número 3, ¿no es cierto?, establece cuáles son las resoluciones legislativas del Congreso. Pongan atención en esto porque parece que yo parece que estuviera repitiendo. No, no estoy repitiendo.
el Parlamento entiende no que hay un solo tipo de resolución legislativa, sino que entiende que hay dos tipos de resoluciones legislativas, una que son llamadas propiamente resoluciones legislativas y las otras que son llamadas resoluciones legislativas del Congreso. Por lo dicho con anterioridad, estas dos resoluciones legislativas, estos dos tipos de resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, serían dos formas en las cuales se realiza la función legislativa del Parlamento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fundamento por el cual se han dado estas dos resoluciones? ¿No? En el artículo 72 del reglamento del Congreso, en el artículo 72 del reglamento del Congreso, ¿no?, en los incisos H e I se dice lo siguiente, permítanme un momentito acá, 72, a ver, se dice lo siguiente. Muy bien. Que el Parlamento puede dar resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias del Congreso. Fíjense, puede dar, en el inciso H dice, puede dar resoluciones legislativas. Y en el inciso I dice, puede dar resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del Congreso. ¿Cómo ha interpretado el Parlamento esto? Ha dicho, señores, hay dos tipos, en base a lo que dice el reglamento, hay dos tipos de resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas a secas, ¿no es cierto?, en base al inciso H del artículo 72 del reglamento del Congreso, ya hay resoluciones que se ocupan de asuntos reglamentarios a las cuales se les va a llamar resoluciones legislativas del Congreso. Cuando yo he indagado, ¿no?, cuando yo he indagado por estas resoluciones legislativas y he dicho por qué se diferencia, la respuesta ha sido una respuesta no de carácter legal, sino ha sido una respuesta de carácter práctico. Las resoluciones legislativas son de interés del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo envía proyectos de resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, y entonces estas son tramitadas como resoluciones legislativas a secas. Pero si el Parlamento emite una resolución en razón de sus competencias, eso se denomina resoluciones legislativas del Congreso. A esto respecto tenemos que plantearnos dos preguntas. Las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, que se entiende que están dentro de la función legislativa, ¿tienen materia legislable o no? ¿Tienen siempre materia legislable o no? Y la segunda pregunta es ¿por qué el Parlamento establece dos tipos de resoluciones legislativas? ¿No es cierto?, contradiciendo un principio, ¿no es cierto?, contradiciendo un principio de derecho que dice que no hay que distinguir donde la ley no distingue. O sea que según este principio no podrían haber dos tipos de resoluciones legislativas, sino que debería haber un solo tipo de resolución legislativa, nada más. Reflexionemos sobre estos aspectos, ¿no? Si yo miro con algún detenimiento, ¿cuáles son los casos en los cuales se dan resoluciones legislativas a secas, ¿no? O sea, a secas. Encuentro que esas resoluciones legislativas, solamente resoluciones legislativas, no resoluciones legislativas del Congreso, tratan de aprobación de tratado, ¿no es cierto?, o convenio, autorización de declaración de guerra y firma de la paz, autorización de viaje al extranjero del señor presidente de la República,
consentimiento de ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, prórroga del estado de sitio y otorgamiento de pensión de gracia. ¿No es cierto? Y entonces, tengo yo aquí que tratar de responder esta pregunta en razón del criterio que implica la pregunta, es decir, ¿hay materia legislable en las resoluciones legislativas? A ver, aprobación de tratados. Si el Parlamento aprueba un tratado o se somete a su aprobación, ¿está realizando la función legislativa o la función de control político? Evidentemente está realizando la función de control político. No está realizando la función legislativa. Porque el Parlamento tiene que aprobarlo o no aprobarlo. No puede modificar su texto. Es decir, está diciendo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Eso qué cosa es? Es de función de control político. ¿No? Autorización de declaración de guerra y firma de la paz. Esta es una materia propia de la función legislativa o es una materia de alto nivel de política administrativa del Estado, porque está autorizando, ¿no? Si se trata de la guerra, a que se movilicen todos, es una autorización nada más, es un acto administrativo del más alto nivel. Entonces ahí no hay función legislativa. Se autoriza el viaje al extranjero del señor presidente de la República. ¿Qué materia legislativa hay ahí si está haciendo una autorización para que se ausente del territorio nacional y punto? ¿No? Consentimiento de ingreso de tropas. Consentimiento de ingreso de tropas, claro, eso es función de control político. ¿Por qué? Porque tiene que autorizarse que ingresen, pero para la autorización tiene que haber una comunicación formal de quiénes son los militares que van a ingresar en una lista con nombre propio y documento de identidad, y además qué armas portan, porque son militares, autorización de tropas. ¿Y para qué vienen? Eso está en la ley. Y en el reglamento del Congreso también está, ¿no? Y el otorgamiento de pensión de gracia, ¿es parte de la función legislativa o no? Entonces, vamos a poner en tela de juicio, que las llamadas resoluciones, si las llamadas resoluciones legislativas tienen materia legislable o no, porque si no la tienen, no son resoluciones legislativas, son sencillamente resoluciones del Congreso. ¿No? Paso al otro lado y digo las resoluciones legislativas del Congreso, ¿no? Del Congreso, para diferenciar. Y acá dice, ¿de qué tratan? Aprobación o modificación del reglamento del Congreso. Ahí sí hay materia legislable. Ahí sí hay. Entonces ahí sí podríamos hablar de una resolución legislativa. Aprobación o modificación del Código de Ética. Ah, perfecto. Ahí hay materia legislable. No hay vuelta que darle, son normas, ¿cierto? Aprobación del Estatuto del Servidor Parlamentario, por supuesto. El Estatuto del Servidor Parlamentario es alternativo, ¿no es cierto?, a los regímenes laborales, ¿no? Y de previsión que existen, o sea, a la 276, a la 2530, no, la 2530 de jubilación, a la 27, a la 28078, creo que, no recuerdo bien la norma del sector privado, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí hay materia legislable. Después empieza a decir, asunto del Parlamento, ¿no? Las resoluciones legislativas del Congreso dicen que son asunto del Parlamento, ¿no? Acá dice, designación del Contralor General. ¿Cómo si estás nombrando a una persona, eso va a ser materia legislable? ¿No? Elección y remoción de 3 directores del BCR, ratificación del presidente del BCR, destitución del Consejo de Ministros, elección de miembros del Tribunal Constitucional, elección del Defensor del Pueblo, remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que ahora se llama la Junta Nacional de Justicia, la vacancia del cargo de Congreso. Entonces, ahí no hay materia legislable porque son
asuntos de carácter personal. Esa persona. Entonces, resulta que solamente tenemos 3 casos en los cuales hay materia legislable, y en esos 3 casos podría hablarse de resolución legislativa. Resolución legislativa, resolución por la que se legisla, no a través de una ley, sino a través de la resolución legislativa. Pero la pregunta que se hace, si hay materia de ley en estos casos, aprobación o modificación del reglamento del Congreso, aprobación o modificación del Código de Ética, aprobación del Estatuto del Servidor Parlamentario, ¿no es cierto?, o del Servicio Parlamentario, ¿por qué no se tratan por ley? De hecho, hay reglamentos del Congreso, de muchos congresos que son aprobados por ley. ¿Por qué? Porque una materia que es propia de una ley se trata a través de una resolución legislativa. ¿Por qué? No hay ninguna razón para hacerlo así, salvo que sea la costumbre. ¿No es cierto? Pero la razón legal nos lleva a que estas 3 normas deberían ser tratadas como resoluciones, como leyes y no como resoluciones legislativas. Y entonces, ¿qué queda? O sea, si solamente estas 3, ¿no?, de las guías que se han aprobado, ¿no?, por acuerdo de mesa directiva, solamente 3 tienen materia legislable, las otras ¿qué materia tienen? Dejo esa pregunta, ¿no? Y voy a responder la siguiente, ¿no? La siguiente pregunta, es decir, ¿puede distinguirse donde la ley no distingue? Es decir, si el, si el, si la Constitución dice que el Parlamento puede dar resoluciones legislativas, ¿no? Y entonces, y se entiende que esas resoluciones legislativas tienen que tener materia legislable, ¿no?, solamente en ese caso podría decirse que hay resoluciones legislativas. Eso quiere decir que las otras no son resoluciones legislativas, porque estarían fuera del ámbito de la función legislativa. Y si están fuera del ámbito de la función legislativa, tienen que pertenecer a otra función. Tienen que ser manifestación de otra función. Entonces, no tiene lógica, ¿no?, hacer 2 tipos de resoluciones, ¿no es cierto?, cuando en realidad lo que se está viendo es que hay un solo tipo de resolución que no es legislativa, porque las resoluciones legislativas deberían ser manejadas como leyes, ¿no?, como leyes, porque tienen materia legislativa. Muy bien. Entonces, si nos preguntamos si toda resolución legislativa implica la realización de la función legislativa, tenemos que responder que no tienen materia legislable, sino en muy pocos casos, que son 3 como les he señalado, y que todos los demás casos hacen pensar que eso se refiere, ¿no es cierto?, que la materia de esa no es materia legislable, sino que es otro tipo de materia que obedece a otra función del Parlamento. ¿Qué piensa sobre este asunto el Tribunal Constitucional? Miren, la posición, les voy adelantando que la posición del Tribunal Constitucional es una posición débil frente al tema de las resoluciones legislativas. Y es una posición débil, ¿no?, porque, bueno, en primer lugar, este tema nunca se ha tratado, y porque además esta resolución legislativa, este tema de la resolución legislativa, fue tratado el tema de las resoluciones legislativas, ¿no?, no como un asunto central que se le ha requerido
al Tribunal Constitucional, sino como un tipo de consideración para resolver otro problema, un problema de una acción de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Nina Quispe Hernández, ¿no? Y fue una acción de inconstitucionalidad contra el Parlamento, porque el Parlamento, ¿no es cierto?, había emitido la ley 27971, ¿no?, que facultaba el nombramiento de profesores aprobados en el concurso público autorizado por la ley 27971, ¿no? Entonces, dentro de los fundamentos que se esgrimieron para tomar una resolución respecto de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad, ¿no?, el Tribunal Constitucional consideró interesante hacer algunas reflexiones sobre las resoluciones legislativas. Y entonces, esta parte no reviste obligatoriedad, no reviste obligatoriedad. Lo que ha pensado el Tribunal Constitucional se ha hecho en la vía jurisprudencial. Cuando se habla de la vía jurisprudencial en derecho constitucional, lo que se quiere decir que tiene un carácter de opinión y no tiene efecto vinculante. No tiene efecto vinculante. Eso piensa el Tribunal Constitucional de pasadita, ¿no es cierto?, como un argumento para que se determine la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Nina Quispe Hernández, ¿no? José Claver Nina Quispe Hernández. Muy bien, pero independientemente de que sea un acto jurisprudencial que no implique obligatoriedad, es la primera vez que se hace un planteamiento sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones legislativas. Para el derecho, ¿qué es una resolución legislativa emitida por el Congreso? ¿No? Y el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: las resoluciones legislativas son actos parlamentarios que generalmente regulan casos de manera particular y concreta. Representa la excepción a la característica de la generalidad de la ley y tiene el rango de ley porque el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el artículo 4 del Reglamento del Congreso le confieren implícitamente una jerarquía homóloga. O sea, igual a la de la ley. O sea que según el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, según el Tribunal Constitucional, habrían 4 características de las resoluciones legislativas que la diferencian de las leyes, que le dan identidad. La primera, ser un acto parlamentario. ¿Qué cosa quiere decir el Tribunal Constitucional? Que no puede haber resolución legislativa si no es al interior del Parlamento. Cualquier resolución fuera del Parlamento no puede ser resolución legislativa. En segundo lugar, dice que las resoluciones legislativas regulan la materia particular y concreta. Concreta dice, ¿eh? Concreta. Particular y concreta. Así dice. Después sostiene, y eso es otro rasgo importante, poseer un carácter excepcional respecto al principio de generalidad de la ley. Son excepción al principio de generalidad de la ley. La ley es general, las resoluciones legislativas no son generales. Y la otra característica es tener jerarquía de ley. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Es un acto parlamentario? Sí, es un acto parlamentario. Sí es, se realiza dentro del Parlamento. Regula materia particular y concreta. Miren, aquí hay un sancochao, como decían los limeños antiguos, un sancochao manso, ¿no? Pasa como interesante, pero es un sancochao.
en el sentido peyorativo de la palabra sancochado y no en el sentido agradable de la comida del sancochado, que es muy rica, sobre todo en época de invierno. Muy bien. En primer lugar, efectivamente, el principio de la generalidad de la ley, ¿no es cierto?, está consagrado, ¿no es cierto?, por el texto constitucional. ¿No? Este principio de la generalidad de la ley hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. Las normas son generales porque sus afectados, ¿no?, son todos los miembros de la nación, ¿no es cierto?, que conforman la nación, o una parte de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay normas que son de carácter general y obligatoria para todos los peruanos, y hay normas que son de carácter general, pero para una parte. Ah, no, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? La generalidad de la ley se manifiesta, por ejemplo, en la obligatoriedad de tener DNI. Ningún ciudadano peruano, ninguno puede dejar de tener DNI. La generalidad de la ley se manifiesta en que todos deben tener partida de nacimiento. No es posible que un ciudadano peruano no tenga partida de nacimiento. O sea, en la concepción de la ley, ¿no? De hecho, puede haber más de uno que no tiene partida de nacimiento, ¿no? Entonces, esas son leyes que podrían denominarse propiamente de carácter general. Pero las leyes de carácter general no son las únicas leyes. En el artículo 103 de la Constitución dice que pueden darse leyes especiales por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. ¿Qué está queriendo decir? Lo que están queriendo decir es que pueden darse leyes que estén circunscritas a un ámbito, ¿no es cierto?, y que no abarquen a toda la ciudadanía ni a todos los habitantes del territorio. Pero es por la naturaleza de las cosas. ¿En el Perú todos son mineros? No. Existe una ley de minería que solamente afecta a aquellos que hacen actividad minera. ¿Existen leyes laborales para los mineros? Sí, y no todos son mineros en este país, pero son leyes por la naturaleza de las cosas. Lo que está diciendo el 103 es que no hay leyes con nombre propio. No se dan por la diferencia de las personas. La pregunta entonces, desde este punto de vista... No, la pregunta desde este punto de vista surge inmediatamente. Si yo tengo resoluciones legislativas o resoluciones legislativas del Congreso que afectan a una persona, afectar quiere decir que tienen como sujeto, ¿no? Que tienen como sujeto a una persona, esas no son leyes. No son leyes. Entonces, yo no puedo decir, ¿no es cierto?, que el permiso al señor presidente de la República para que salga del país, ¿no es cierto?, es una ley o tiene jerarquía de ley. No puedo, porque estaría violando el 103 de la Constitución. El señor presidente de la República, ¿no es cierto?, el señor presidente de la República es un individuo con nombre propio. Si yo saco una resolución legislativa del Congreso nombrando a los miembros del Tribunal Constitucional, esa norma tiene nombre propio. Los nombro a los 6 del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, nombre por nombre, y le doy su credencial a cada uno.
Eso no es una ley. Eso no es una ley. En consecuencia, ¿no es cierto? Cuando se le atribuye a una resolución legislativa, ¿no es cierto? Legislativa, así se llama, ¿no es cierto? Jerarquía de ley, tiene que tener materia legislable, porque hay una prohibición expresa en la Constitución que dice que no se pueden dar leyes, ¿no es cierto?, sino por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. En consecuencia, no estamos hablando de resolución. En el caso de que se trate de resoluciones legislativas sin materia legislable, esas resoluciones legislativas sin materia legislable no son resoluciones legislativas. Solamente podrían ser resoluciones legislativas en los casos en que haya materia legislable. ¿Qué casos son esos? Cuando se da o modifica el reglamento del Congreso, cuando se modifica el estatuto del servicio parlamentario, cuando se aprueba o modifica el código de ética, ¿no? Y este último caso podría ser objeto de objeción también, ¿no? Pero en todo caso, esos sí tienen jerarquía, esas resoluciones sí son legislativas, sí tienen eh, eh, rango de ley, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto? Tienen mejor dicho, manifiestan, ¿no? Manifiestan que existe material legislable, ¿no? Ahora, en todos los otros casos, no hay materia legislable. Les hago la siguiente relación, ¿no es cierto? La siguiente relación. La designación y remoción del Contralor General de la República, ¿no es cierto?, establece una diferencia entre las personas, al igual que la ratificación y remoción en el cargo del presidente del Banco CR, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección y remoción en el cargo de 3 directores del BCR, la elección y remoción del defensor del pueblo, la remoción de los miembros del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, la declaración de la vacancia del presidente de la República, la destitución del Consejo de Ministros, la sanción de suspensión o destitución por inhabilitación para el ejercicio de la función pública deveniente de acusación constitucional, la autorización al presidente del Congreso para que salga del país, ¿no es cierto?, la vacancia en el cargo de congresista, la suspensión en el cargo de congresista, la aprobación de la agenda legislativa, la delegación de facultades legislativas a la comisión permanente, la aprobación del cuadro de comisiones, la aprobación del cuadro nominativo y la aprobación de representantes ante la comisión permanente. Ninguno de ellos, ninguno de los que he nombrado tiene materia legislable. No puede ser parte de una resolución legislativa. No pueden. ¿Pueden ser parte de una resolución del Congreso? Sí, pueden ser parte de la resolución del Congreso. Pero ahí hay que diferenciar. En estos casos, en la mayoría de estos casos, la función es de control político. Si el presidente de la República no regresa a tiempo, si el presidente de la República cambia de itinerario durante el viaje, si el presidente de la República no cumple con lo establecido en la resolución autoritativa, eso es causal de vacancia. Es un acto de control, la autorización es un acto de control político. Tú te vas bajo estas reglas. Te vas bajo estas reglas. La sanción o suspensión, etcétera, deveniente de acusación constitucional es un acto de control político que realiza en este caso, que va a realizar en este caso el Congreso, y que cuando haya bicameralidad lo hará
la Cámara de Senadores. Son actos de control político. Pero así como esta relación hay actos de control político, también hay actos de control administrativo. O sea, mejor dicho, actos administrativos. Actos administrativos. Actos administrativos de carácter político, ¿no? Entonces, yo tengo la aprobación de la agenda legislativa. O sea, esa agenda que tiene que ver con la relación con el Poder Ejecutivo, según se ha planteado en el reglamento del Congreso, ¿no? Esa agenda ¿es un acto de legislación? No. ¿Es un acto de control político? No. ¿Es un acto garantista? Tampoco. Etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es un acto político-administrativo. Entonces, ¿qué es un acto de control? ¿No? Aprobación del cuadro de comisiones. ¿Es un acto de control político? No. Está facilitando nada más la organización del trabajo en comisiones. ¿Es un acto administrativo? ¿De carácter político institucional? Sí, de carácter político institucional. Si yo nombro a los representantes ante la comisión permanente, o sea, eh, por un lado el Senado y por otro lado diputados nombran a sus miembros ante la comisión permanente del Congreso, ¿no es cierto? Eso es un acto administrativo. No se ha legislado nada, no se ha realizado ningún acto de control, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Entonces, allí, ¿no es cierto? Tienen que darse resoluciones que impliquen actos de control. Y entonces hay que preguntarse si hay que dar resoluciones, ¿no es cierto?, que impliquen, ¿cierto?, actos político-administrativos. Político-administrativos. Pero no son resoluciones legislativas. No son resoluciones legislativas. Estas son sencillamente resoluciones, ¿no? Ahora bien, estas resoluciones, ¿no?, si tienen que ver con actos de control político, no dejan ninguna duda, sobre que deben darse como tales, como resoluciones, ¿no? Resoluciones del Congreso. Pero en los otros casos, en los casos, por ejemplo, de aprobación de la agenda legislativa, la delegación de facultades a la comisión permanente, la aprobación del cuadro de comisiones, la aprobación del cuadro nominativo de cada una de las comisiones, la aprobación de representantes ante la comisión permanente. Bueno, ya lo dije. Sí, bueno, de los representantes ante la comisión permanente, no lo había dicho. Esos son actos que ni siquiera requieren resolución y se están tramitando como tales. Basta con que haya un acuerdo plenario. ¿Por qué se tiene que dar una resolución legislativa? Son actos internos del Parlamento, que no implican, ¿no es cierto?, a terceros, y que además de no implicar a terceros, ¿no?, son actos que no necesitan ser formalizados para su cumplimiento. Formalizados en el sentido de dar una resolución legislativa, entre comillas, ni siquiera una resolución, como vengo planteando para el caso de, ¿no es cierto?, de la función de control político. Y hay otros casos en los cuales ni siquiera el Parlamento se debe preocupar, ¿no? De ellos ni siquiera se debe preocupar. Les voy a dar, y que ahora se están siendo tramitados, ¿no es cierto?, como actos que están formalizados como resolución legislativa, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esos actos que ni siquiera deberían ser tocados por el Parlamento, ¿no es cierto? Y que, bueno, en algunos casos requerirían de una reforma constitucional, pero que no son actos parlamentarios, que no deberían ser por su naturaleza actos parlamentarios. Fíjense ustedes,
Yo tengo aquí la suspensión en el cargo de congresistas, ¿no? Se realiza por resolución legislativa del Congreso, ¿no? Aunque en algunos casos, como en el caso del señor Ferrero, se formalizaron a través de un decreto de presidencia, ¿no? Y me refiero a los casos de las señoras Marta Chávez, de la señora Salgado, eh, este, y de la señora, y de la otra señora que siempre olvidó su nombre, no sé por qué, que ahora está de jefa del Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Eh, esta, 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 eh, estas señoras fueron vacadas por una resolución, su vacancia fue formalizada por una resolución de presidencia firmada por el señor Ferrer. Entonces, tampoco, por ejemplo, se tendría que dar ninguna ley para resolución por naturalización. Si hay una persona que tiene muchos méritos, ¿no? Y entonces el Poder Ejecutivo le propone al Congreso que dé una resolución legislativa, ¿no? Para que otorgarles la nacionalidad. ¿Por qué? Una consulta a Relaciones Exteriores, una consulta al Ministerio del Ramo, donde esa persona se ha destacado, muchas cartas solicitando que le den la nacionalidad peruana, las puede resolver tranquilamente el Poder Ejecutivo. Tranquilamente. ¿No? Entonces, ¿por qué el Parlamento tiene que hacerlo? En algunos casos porque hay un mandato constitucional. Porque hay un mandato constitucional. Pero ese mandato constitucional debería ser puesto también en salmuera porque sencillamente el Parlamento no tiene, ¿no es cierto?, por qué meterse a asuntos que tranquilamente el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Otro caso es el de la pensión de gracia. Miren, es gracioso, ¿no? La pensión de gracia se inicia en el Poder Ejecutivo. En aquella parte del Poder Ejecutivo, en el Ministerio del Poder Ejecutivo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los méritos, ¿no es cierto?, de la persona para que le den una pensión de gracia, ¿no?, con su situación económica, etcétera, etcétera. Viene al Parlamento para que el Parlamento solo diga ya, que se le dé. Pero si la disponibilidad de dinero para viabilizar esa decisión la tiene el Poder Ejecutivo, ¿por qué no saca una resolución suprema y le otorga su pensión de gracia a quien deba otorgarle? ¿Por qué lo tiene que hacer el Parlamento? Entonces, aquí estamos, fíjense, ante cuatro posibilidades. Primera posibilidad, ya seguimos manteniendo las resoluciones legislativas, pero solamente las resoluciones legislativas en cuanto que la materia es materia legislable. Tres casos: reglamento del Congreso, estatuto del servicio parlamentario y código de ética. Perfecto, ya. Que sigan las resoluciones legislativas ahí, aunque yo soy de la idea de ser más radical y pasar de frente a leyes. Se acabó el cuento. Sé que hay una debilidad en este planteamiento respecto a lo del código de ética, ¿no es cierto?, que es el que se rige la Comisión de Ética, porque justamente la Comisión de Ética está en salmuera, es decir, debe existir o no debe existir la Comisión de Ética, ¿no? El señor Chevasco ha propuesto que la saquen. Yo en su momento también dije que la desaparezcan. Yo creo que debe persistir para algunos casos especiales y para otros casos. Sobre eso he emitido un video corto, ¿no?, específicamente sobre ese caso, ¿no? Eh, muy bien. Ahora, tenemos un segundo grupo. Todos aquellos casos en los cuales haya control político del Parlamento, ¿no es cierto?,
Allí no habrá resolución legislativa, sino habrá resolución del Congreso. Nada más. Los actos de carácter administrativo no requieren resolución, requieren sencillamente acuerdo. ¿Acuerdo de quién? Del Pleno del Congreso, ¿no? Y aquellos actos que no son, que no deben ser parte, ¿no es cierto?, de la competencia del Parlamento, ¿no?, tendrán que estar sujetos a un tratamiento que implique, en algunos casos, la reforma constitucional. Muy bien, hemos reflexionado sobre este tema, ¿no? Y ahora miremos el asunto desde el punto de vista bicameral, porque la reflexión sobre las resoluciones legislativas hasta este momento ha sido hecha según los criterios, o sea, haciendo una crítica, ¿no es cierto?, a los criterios reglamentarios propios del Parlamento unicameral. Miren, el Senado, ¿no?, según el artículo 102A de la Constitución, ¿no?, 102A de la Constitución, tiene funciones de control político, pues, ¿no? A partir del numeral 2 están todas. Elegir al defensor del pueblo, etcétera, etcétera, y removerlo, ¿no? Designar al Contralor General de la República y removerlo. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación de su presidente, perdón, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, etcétera. Ratificar al superintendente de Banco y Seguros, autorizar al presidente de la República para salir del país, pero, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, ¿no? Y me quedo ahí porque hay otras cosas que pueden ser parte del control, pero que en realidad son actos legislativos. Pero ya ese es otro tema. Entonces, estas resoluciones del Senado, que le corresponden al Senado, ya no pueden ser hechas por una resolución legislativa, así, tira nomás para adelante una resolución legislativa y se acabó el juego. No, no, no. Es una resolución del Senado. Y no es una resolución legislativa, porque no está hablando de materia legislativa. ¿Pueden sacar resoluciones legislativas también los del Senado? Sí, sobre su reglamento, sobre su código de ética, sobre el estatuto de los senadores. ¿No es cierto? Pueden hacerlo. Pero todos los demás, todos los actos de control, ¿no es cierto? Todos los actos de control tienen que realizarlo, ¿no es cierto?, tienen que realizarlos a través de una resolución senatorial. Y quiero tomar en este momento, ¿no es cierto?, el caso de la vacancia del congresista. Es competencia del Parlamento declarar la vacancia de un cargo. Pareciera que sí. En principio, en el derecho también hay un principio, las cosas se deshacen, ¿no es cierto?, al modo inverso de cómo se han hecho. ¿Quién proclama a los diputados o quién proclama a los senadores? El jurado. Sin proclamación no son ni diputados ni senadores electos. ¿Quién los desproclama? ¿Quién los vaca? Debe ser el Jurado Nacional de Elección.
por la causal que fuere, por la causal que fuere, no le corresponde ni a diputados ni a senadores declarar la vacancia, sino a informar que el señor ha incurrido en una vacancia, ha incurrido en vacancia por la causal que se contemple, ¿no? Y se solicita al Jurado Nacional de Elecciones que declare la vacancia y que además, ¿no es cierto?, nombre al sucesor, al accesitario correspondiente. Muy bien, ¿qué le corresponde a la Cámara de Diputados? ¿No? ¿Qué resoluciones le corresponde a la Cámara de Diputados? Según el 102, ¿no es cierto? B, ¿no? Según el 102B, dice interpelar y censurar a los ministros de Estado, otorgar o rehusar confianza planteada por iniciativa ministerial, ¿no es cierto? Y ahí queda. ¿No? Entonces, a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Eh, se le se le da como una atribución destituir al Consejo de Ministros, lo puede censurar, ¿no es cierto? Después puede declarar que hay lugar a formación de causa y acusar, ¿no es cierto?, a la persona que está siendo objeto de una acusación constitucional, ¿no? Eh, Autorizar a su presidente para que desempeñe comisiones extraordinarias en el extranjero, cosa que también se hace en el Senado, ¿no? Censurar a todos los ministros y otorgar o rehusar la cuestión de confianza. Todo eso se hace por resoluciones de la Cámara de Diputados. Pueden dar resoluciones, ¿no es cierto? Pueden darse resoluciones, ¿no es cierto? Que legislativas, sí, pueden darse resoluciones legislativas, pueden darse. Ahí está su reglamento para resoluciones legislativas, está su código de ética, está el estatuto del servidor de la Cámara de Diputados. Muy bien, o sea, había una distribución. Pero las que son de control político, las competencias de control político se viabilizan a través de resoluciones de las cámaras. La resolución de legislativa solamente en aquellos casos en los cuales hay materia legislable. Ya vengo insistiendo en eso, ¿no? Y entonces, si bien se especializa las funciones de control político para cada cámara, ¿no? Porque a mí no me digan que solamente la Cámara de Diputados tiene función de control político, también tiene función de control político el Senado, ¿no? Hay, hay algunos que tienen la tendencia a decir que diputados tiene por excelencia la función de control político. Ustedes saben lo que significa para el Perú, ¿no es cierto? Para nuestro país, que el Senado tenga en sus manos la designación del presidente del BCR y que lo pueda remover por falta grave. Puede caer un ministro, sáquenlo pues al presidente del Banco Central de Reserva por falta grave y nombren a quien ellos quieren. Con 31 votos lo nombran. Ustedes saben qué significa que elijan a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso los pueden también acusar constitucionalmente. A ellos no lo pueden remover. Pero ¿quién tiene la fase final sancionatoria de una acusación constitucional? El Senado. Un ratito, don José Francisco, ¿no? Y así, y la Cámara de Diputados puede censurar ministros, ese es su coto. Todos, ahí, así está. Entonces, el Senado dice que no ejerce función de control político,
pero ejerce una función de control político mucho más seria. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el Senado está súper empoderado. Don José Francisco Quispe Farro, dígame. Dos acotaciones, todo bien. ¿Cómo no? Eh, la primera, que en base a la explicación que usted ha hecho, efectivamente, eh, el que debe vacar al funcionario, cualquiera sea su rango, empezando por el presidente de la República, realmente es el que le otorga el cargo a Así nombre es, de la ciudadanía, es el así es, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En acto público y que lo proclama como tal. así es. Entonces, está autorizado obviamente a desproclamarlo y a colocar el sucesor, el accesitario. Sí. Bueno, pero este análisis, no sé, parece que habiendo tanta gente, creo que se ha cuadruplicado el número de personal de asesores en el Congreso, sigue obviándose, ¿no? La segunda acotación, doctor, era que me llama mucho la atención y lamentablemente a veces por falta de tiempo. No he podido buscar, por ejemplo, que antes colgaban las sesiones del Congreso, las sesiones del debate o las votaciones, este, pero en el artículo 102.a estimo, percibo, evidencio un, ha habido un lobby descomunal para imponernos constitucionalmente la presencia de las AFP, digamos, desde el rango constitucional, ¿no? Porque al Senado le dicen eh, eh, en el numeral 6 ratificar al superintendente de Vaca y Segura, bueno, hasta ahí está bien, y administradores privados de fondos de pensiones. O Ajá. sea, ¿quién introdujo esto en el texto para prácticamente asegurar de por vida la presencia de las AFP en el Perú? Obviamente que aquí hay una enorme tarea para el próximo Congreso, ¿no? Yo lo percibo No. así, doctor, no sé cuál será su opinión. Sobre lo primero, don José Francisco, Ah, y disculpe, doctor, ¿se sí, acuerda sí, usted que antes había el llamado poder, el cuarto poder, que era el poder electoral, ¿no? Me acuerdo, no sé sí, en qué año claro, desapareció, pero había el sí, sí, poder electoral, eran cuatro sí, sí, poderes del Estado, ¿no? sí, 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 Gracias. sí, sí. Este, sobre lo primero, eh, este, digamos que habría poco que comentar, ¿no? O sea, lo dejo ahí, su posición es muy sólida en ese respecto. Pero tiene usted toda la razón, le doy toda la razón, ¿no? Cuando usted dice cómo han hecho para meter a las AFPs ahí. Es un órgano que no debería ser un órgano constitucional. ¿Por qué tiene que ser un órgano constitucional? ¿No es cierto? Una organización de carácter privado. Las AFPs, ¿no es cierto? Son instituciones de carácter privado. ¿Desde cuándo las instituciones de carácter privado tienen rango constitucional? Evidentemente de ahí podemos colegir que hay un manejo, pues, ¿no? Y es un manejo favorecido por el modelo económico que tiene la Constitución. El modelo económico que tiene la Constitución, ¿no es cierto? Eh, ha dado buenos resultados, no ha dado buenos resultados, es un asunto de debate, no es un asunto de debate, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiera, pero que ha favorecido que las AFPs, un organismo privado, tenga rango constitucional, eso sí no lo entiendo. Y en ese sentido sí le doy toda la razón. Eh, estoy en deuda con usted porque le tengo que conseguir una información que me pidió en la clase anterior. Todavía no se le he conseguido, pero se voy a conseguir de todas maneras. Y vamos a ver si conseguimos
en el debate constitucional por qué se insertaron a las AFPs no teniendo por qué hacerlo. No teniendo por qué hacerlo. Es decir, ese es un caso análogo, salvando, por supuesto, la diferencia, ¿no? Salvando la diferencia, al hecho de que los contratos ley sean, del hecho de que los contratos ley sean inamovibles, se ha deducido que no son conocibles. ¿Por qué una persona no puede pedir que le den un contrato ley para saber de qué se trata y en qué forma lo han pactado? No lo dan, ¿ah? No lo dan, ¿no? O sea, para sacar un documento relacionado con Odebrecht, ¿no es cierto? Ha tenido que recurrirse a una serie de manejos de carácter, mejor dicho, relacionados con los medios de comunicación para poder obtener un documento. Y se los han dado incompleto, además. Hay una parte que no se han dado. Entonces, ese asunto es un asunto que llama poderosamente la atención. En eso yo concuerdo totalmente con usted. Eso hay que ponerle la puntería. Ese es un negociado. Tiene todos los visos de ser un negociado. Y protegido por una institución, ¿no es cierto?, que es que dice que es supervisora, ¿no? Y ahí ponlo en la ley, pues, pero ¿por qué lo pones en la Constitución? ¿Por qué le das rango constitucional a las AFP? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Este asunto de las resoluciones legislativas no es un asunto menor, ¿eh? Fíjense, pregunta, pregunta. Si yo doy resoluciones legislativas relacionadas con el reglamento del Congreso y digo que tienen rango de ley, ¿no? Y si doy el estatuto del del servicio parlamentario, ¿no?, que tiene rango de ley, ¿puede una ley modificarlos o no? No, no se puede. No se puede modificar. ¿Y por qué no se puede modificar? Porque es un acto propio del Parlamento y está dentro de su autonomía. Allá está bien, es un buen argumento. Es un muy buen argumento. Ahora cambio la cosa y digo, puede, ¿no es cierto? Puede una resolución legislativa modificar una ley. Yo puedo introducir en el reglamento del Congreso una disposición que afecte las competencias del Poder Ejecutivo o una disposición que afecte el mundo de las atribuciones de cualquier órgano constitucional autónomo. Esto ya se ha visto. No crean que yo estoy haciendo una elucubración en el vacío. Eh, los choques entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, de todas maneras van a requerir pronunciamientos reglamentarios del Parlamento. De todas maneras. Todo el rato se está afectando al Parlamento en lo que se llama la interna corpora, ¿no? O sea, en aquellos hechos que son exclusivos del Parlamento y que no pueden ser afectados por, por el Poder Judicial. Se modificó el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, para decir que no podían, ¿no es cierto?, no podían los
terceros al Parlamento no podían modificar las normas o los actos hechos al amparo de las normas reglamentarias. Ahora, yo me he referido a los acuerdos, ¿no? A los acuerdos. Y hay actos de carácter político-administrativos que tienen que ser acordados por ya sea por la Cámara de Diputados o por el Senado, ¿no? Y que no requieren ni resolución legislativa, ¿no? Que no requieren. Por ejemplo, acuerdos en el Pleno del Senado, la aprobación del cuadro de comisiones, la aprobación del cuadro nominativo, ¿no es cierto?, de cada una de las comisiones, la aprobación de representantes ante la comisión permanente, no requieren sino un acuerdo. ¿Por qué tiene que formalizarse mediante resolución legislativa cuando sus efectos son al interior del Parlamento? Estas no son normas reglamentarias, son actos administrativos amparados en una norma reglamentaria. Pero el acto es un acto administrativo. Igual sucede para los mismos casos, ¿no? En la Cámara de Diputados tiene que haber acuerdos para el caso del cuadro de comisiones, el cuadro nominativo de cada una de las comisiones y la aprobación de representantes ante la comisión permanente. Entonces, hay tres tipos de normas. El tipo de norma que es una resolución legislativa, el tipo de norma que es una resolución de la Cámara de Diputados o una resolución del Senado, una resolución senatorial, ¿no es cierto? ¿No? Y hay acuerdos de cada Cámara. Pero ¿qué pasa, no es cierto?, con las resoluciones de sesión conjunta? Hay instancias, ¿no es cierto?, que requieren la reunión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado, que no es un órgano. Ayer yo he estado conversando con un constitucionalista de nota, y no lo nombro porque no quiero comprometer su posición si es que él mismo no la hace explícita, pero me decía que no existe un tercer órgano. Y en eso teníamos coincidencia. Que la instancia de la reunión de Cámara de Diputados y el Senado tenía que ser gobernada por acuerdos de la Cámara de Diputados con el Senado, ¿no? Por acuerdo de las cámaras. Estamos en un parlamento bicameral. Más aún, llegamos a la conclusión de que no existe la figura del presidente del Congreso. Estoy haciendo un paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque el encargado de la administración de la reunión conjunta, ¿no?, que es el presidente del Senado en unos casos y el presidente de la Cámara de Diputados en otros, ¿no?, tiene como función facilitar la reunión de la Cámara de Diputados y el Senado, pero no por ello asumen la representación de todo el Parlamento. Más aún, en los actos protocolares en los cuales el Parlamento tiene que ir, en un Parlamento bicameral van los dos presidentes de las dos cámaras. No puede ir uno solo. Se invita a ambos presidentes de ambas cámaras. Estamos ante un parlamento bicameral, no ante un parlamento bicameral en la forma que funciona como un parlamento unicameral. Cuando ya dictemos el curso de organización del parlamento, ¿no es cierto?, a partir de la primera semana de agosto, lo hemos lanzado ya, ¿no? Vamos a ver este tipo de problemas, ¿no? Vamos a ver este tipo de problemas que se pueden suscitar por falta de claridad doctrinal respecto de la bicameralidad.
En esta cuestión, y termino el paréntesis, ¿no? ¿Qué resoluciones puede dar esta reunión de diputados y senadores? ¿No? La aprobación de la agenda legislativa con el Poder Ejecutivo es un asunto de todo el Parlamento, por lo tanto tiene que ser un tema de atribución de esta reunión conjunta. El otro es la vacancia de la presidencia de la República, la renuncia de los vicepresidentes de la República. Tiene que nominar a la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto? Y tiene que establecer la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente. Estos son actos del Parlamento que se asumen como actos conjuntos, aunque con votaciones diferenciadas, como tiene que ser porque estamos en un Parlamento bicameral. O tiene que ser en un Parlamento bicameral. Y me estoy refiriendo al caso en que se den resoluciones, no confundirse, porque si se aprueba el presupuesto de la República, se aprueba por ley. Si se aprueba la, la cuenta general, se aprueba por ley. Pero no son los únicos asuntos de los cuales se ocupa esa comisión, esa instancia, ¿no es cierto? Esa instancia del Parlamento bicameral. Entonces, aquí estamos ante resoluciones, ¿no es cierto?, de la reunión conjunta de senadores y diputados. ¿Puede denominarse resoluciones del Congreso? Yo lo dudo. Traería un poco de confusión, ¿no? Yo las denominaría resolución de la reunión conjunta de diputados y senadores. Quizás haya que afinar un poco eso. Pero ojo, no la firma el presidente de turno, la firman los dos presidentes de las dos cámaras. Lo que se acuerde allí lo firman los dos presidentes de las dos cámaras para elevar la ley de presupuesto, para que el presidente de la República la promulgue. Tienen que firmarlo los dos, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, porque como ya he sostenido, no existe la presidencia temporal del Congreso por encima de las cámaras. No existe. Que no se crea presidente del Congreso, el presidente del Senado, cuando está sencillamente facilitando la reunión de esa instancia de senadores y diputados. Y que no se crea tampoco presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando esté realizando la misma función. Esta concepción es peligrosa. Lo voy a retomar en el curso, pero les adelanto. Si el presidente del Senado se siente dueño de la Cámara de Diputados, no estamos ante el bicameralismo. Sería una razón más para decir que no estamos ante un Parlamento bicameral. En todo caso, estaríamos ante un Parlamento bicameral de dos instancias. Miren, estas resoluciones llamadas resoluciones legislativas, ¿no?, desde mi punto de vista, tienen que reformularse. Y en el reglamento del Congreso que se va a proponer, lo estamos trabajando varios, ¿eh? No soy yo la única persona que lo esté trabajando, ¿no? Vamos a tener en cuenta esto. Y entonces habrán normas del reglamento de la Cámara de Diputados que digan: la Cámara de Diputados puede dar resoluciones de la Cámara de Diputados sobre estos temas, tales. Resoluciones legislativas sobre estos temas, tales y tales. Lo mismo para el Senado. Los
estos asuntos político-administrativos, tales y tales y tales, solamente se adoptan por acuerdo del Pleno de cada Cámara. Entonces, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Las resoluciones legislativas quedan restringidas a un ámbito muy pequeño, porque las resoluciones en realidad no tienen el gran coto, su gran coto en la función de control político. Ese es el gran coto de las resoluciones de diputados o las resoluciones del Senado. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que se quiera realizar respecto a este tema? O de temas relacionados con esto, ¿no? Don Orlando, ¿usted no tiene ninguna pregunta que hacer? Se ha ido a tomar su cafecito, don Orlando. Sí, don José Francisco, dígame. Entiendo que ha No, aprendido su cámara. Entiendo que ha aprendido su no, cámara para hablar, ¿no? no, doctor, sino que eh, hay antecedentes que se van perdiendo en el tiempo y obviamente hay una falencia en la Constitución que tiene un sistema electoral pues con tres cabezas, ¿no? Ah, sí. Y, ¿no? Y es un tema que la verdad que no tengo archivos sobre particular, pero no sé en qué momento se dispuso que de cuatro poderes del Estado solamente quedaran tres, no sé en qué año fue eso, pero era bastante joven todavía por aquel entonces. Además, esa división del llamado poder electoral, este, en la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, es una creación fujimorista. Bueno. No estaba en la Constitución del 79, no estaba. Entonces, habría que indagar por qué, ¿no? ¿Por qué se hizo esa división, ¿no? Ahora, lo interesante de todo esto es que el único que tiene iniciativa legislativa, así se ha interpretado, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es organismo constitucional autónomo, ¿no? El único que tiene iniciativa es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, tienen que tramitar su proyecto de ley a través del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es extraño eso, ¿no? Es extraño. En fin, bueno, ya. No se puede hablar siempre de una coherencia total, ¿no? De una consistencia total de las normas. Pero este asunto de las AFP sí me ha llamado poderosamente la atención. Ese Yo sí. diría, doctor, que la penetración de los grupos de poder económico, no solamente nacionales, hay Francisco Durán tiene un libro sobre este Sí, tema, ¿no? sí, Explica- sí, que explica la injerencia de los grupos económicos transnacionales que poco a poco van penetrando los sistemas en varios países y el objetivo justamente es llegar al aparato del Estado, en este caso el Congreso, para concatenar normas nacionales que después se unen con las transnacionales para seguir favoreciendo a los grupos económicos que no solamente tienen dependencia nacional, sino que van más allá de la frontera de cada país, ¿no? sí, Y eso se claro. está cumpliendo con este tema, ¿no? Sí, Eh, sí, Resultaría interesante saber qué bancada propuso este atropello de meter sí, el cargo de superintendente de administradores sí, de pensiones, qué claro, bancada o qué congresistas lo peticionaron, cómo lo sustentaron y quiénes lo aprobaron, ¿no? Porque ahí claro, hay un evidente lobby, ¿no? claro. Al más alto nivel. Sí. Es interesante eso, es interesante, es muy interesante. Ahora, mire, este es un asunto harto complicado.
Y justamente hablando acerca del curso de organización del Parlamento, eh, yo no me había dado cuenta que eh, cuando yo propongo la desaparición de los grupos parlamentarios, este, estaba tocando una fibra que va más allá de ellos, porque de lo que usted habla, de la este, intromisión, de la intromisión de los, este, de los poderes fácticos, ¿no? Para llamarlo de esa manera, ¿no? De los poderes fácticos, no solamente a nivel nacional e internacional, se da a través de los partidos políticos. Ese es el punto. O sea, de los que tienen poder. Y bueno, eso es parte también de la manera como se mira, ¿no? La institucionalidad. Samuelito, ¿deseas hacer uso de la palabra? Esta camisa lo uso una vez, pero el pantalón, bueno, mientras no esté seco el otro. Samuel, ¿deseas hacer uso de la palabra? ¿Ah? Presente. Sí, ¿deseas hacer uso de la palabra? Sí, sí. A ver, el tema es, Pepe, de las resoluciones legislativas del Congreso y las resoluciones legislativas. Lo has abordado varias veces. Sí. Es más, has escrito sobre esa temática. Pero yo, como es mi costumbre, cada vez que sale un artículo publicado en la revista Cuadernos Parlamentarios, yo recojo feedback, o sea, opiniones. Y si tuviera que hacer un resumen, una consolidación de las opiniones de tu artículo sobre resoluciones legislativas, te diría que la mayoría de la gente se pregunta, pero si las cosas funcionan así como están, ¿para qué eh, debatir tanto o darle tantas vueltas al tema? Frente a esa respuesta del público lector de la revista, ¿tú qué tendrías que replicar? Bueno, la pregunta, desde mi punto de vista, tiene un sesgo de carácter facilista, ¿no? ¿Estás seguro de que funciona? Por si acaso no es lo que yo pienso, es lo que No, yo he no, 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 recogido. no te estoy haciendo la pregunta a ti, ¿eh? Sí. ¿Estás seguro de que funciona? ¿Cómo funciona? O sea, si yo sigo tratando las resoluciones así, de repente estoy perforando el sistema jurídico. ¿Eso no es importante? ¿No? Eso por un lado. En segundo lugar, no es bueno que que los congresistas tengan claro cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades reales, ¿no es cierto? Las posibilidades reales de su actuar. No hay una cierta arbitrariedad cuando se dice, hagamos las cosas así como están, porque así están bien, pues están funcionando. Lo que demuestra que no están funcionando es que no hay forma, ¿no es cierto?, de hacer exigibles los procedimientos parlamentarios. No hay forma. No hay forma, no hay ninguna forma. Esa actitud obedece a un deterioro de la identidad institucional. El Parlamento tiene que estarse repensando constantemente. Tiremos al tacho entonces también los trabajos de César Delgado, de César Alvarado, de Patricia, ¿cómo se llama Patricia Robinson? De Patricia Robinson, de
todo el esfuerzo que hace el Centro de Estudios Constitucionales, etcétera, ¿no? O sea, okay. Todo funciona. Y nadie piensa. Eso es un poco raro, ¿no? Un poco raro. Esa es una actitud que yo siempre he tenido, sobre la cual he tenido siempre una actitud crítica yo. Está funcionando bien, déjalo así nomás. ¿A qué costo? Al costo de que la institución se relaje. ¿Qué ha pasado con los congresistas? Están totalmente relajados. Uno dice que no están relajados. Sí están relajados. Pueden faltar violando una norma. ¿Cuál? La que el Consejo Directivo les dé licencia. Licencia pueden tenerla hasta si salen fuera de la ciudad de Lima. Si están fuera de la ciudad de Lima, tienen licencia. Basta con que digan que han faltado por obvios motivos, fuera de los cánones de las reglas, y agarran y salvan su descuento. Tienen una semana ¿cómo se llama? De ida a sus regiones para recabar información que no traen, nadie sabe qué cosa es, no hay ningún informe al respecto, etcétera. Eso se llama facilismo. Hay una señora que se fue a Estados Unidos pidiendo licencia todo el tiempo y se la daban hasta que reventó el chupo. ¿No es cierto? Piden licencia y asisten, mandan iniciativas, etcétera, como si no estuvieran con licencia y nadie les dice nada. O sea, los congresistas la tienen fácil en ese sentido. Uno le mete un puñetazo al otro en el seno de debate que es la sesión plenaria y se va a las calendas griegas en vez de que se solucione con una suspensión inmediata de carácter administrativo en el Parlamento. La tienen fácil, todo está relajado. 25 años para ser diputado, 45 años para ser senador. 25 años, la tienen fácil. Falso sentido de la democracia. No, yo puedo integrar una lista porque tengo 25 años, no por cuánto me he formado políticamente, ni que no hay testimonio ni nada de eso. La tienen fácil. Todo funciona. Todo funciona. La exigibilidad en el Parlamento se ha vuelto una cosa reprochable. Ninguna institución funciona sin un régimen disciplinado. Ninguna. En Francia se conserva una disciplina tradicional, ¿no? Alguien que es elegido diputado o senador no puede hablar en el Parlamento. No puede. Su grupo parlamentario no lo deja hablar. Hablan los experimentados. Cuando tengo un poco de experiencia, le dice, vas a hablar acerca de esto, vas a hablar acerca de lo otro, vas a hablar acerca de aquello. Hay escuela hasta en el Parlamento mismo. ¿Aquí qué hay? La tienen fácil, man. Interpretan las leyes como le da la gana. La pasan por encima. Los protegen con la irrenunciabilidad, cuando con la tradición constitucional nuestra pueden renunciar si es que son reelectos. ¿Sabes quién va a renunciar si es que sale elegido no como senador en base a esa disposición de artículo 90? En fin, bueno, lo fácil es enemigo de lo bueno, ¿no? Yo seguiré pensando igual. No interesa. No interesa. En fin, es triste, desde mi punto de vista, por lo menos, ver actitudes como esas, ¿no? Este curso no saben a mí cómo me ha revitalizado, en el sentido de que la gente, dentro de sus posibilidades, ha venido. No hemos tenido menos de 9 asistentes por sesión. Y en algunos casos, 17, 18, y en la gran mayoría de los casos creo que es un promedio de 15 personas. Eso a mí me alienta mucho.
Hay que pensar las cosas, si no se piensa, estamos fritos. La racionalidad práctica es muy nociva, como la racionalidad pura es muy nociva, ¿no? Ahí está Kant hablando tonterías, no sé, todo el mundo le hace caso. En fin, gracias por la pregunta, abuelito, me ha dado ¿cómo se llama? Motivo para el desfleme. Sí, es una, también, mi estimado Pepe, es una forma para que tú tengas contacto con este pensamiento errado Mm, que tienen algunos, porque lo tienen porque hay todo un entorno condicionante ujú, para que así ujú. piensen. O sea, no es que se les ocurrió a 7 loquitos que leen la revista pensar de esa manera respecto del tema de las resoluciones, sino que hay Claro. todo un entorno institucional que los condiciona a que ellos piensen así, de esa manera facilista. Y ni Ujú. hablar de generar masa crítica, que sería lo normal, ¿no? Lo normal, claro, Pero claro. no, estamos lejos de eso. Y bueno, quería que tú sepas que por lo menos te leen, porque si te critican es porque te leen. No, y la crítica es lo que más me gusta. Mira. Sí, Yo sí, sí. releyendo ese texto que les he enviado de mi autoría, he decidido publicar otro porque tengo más reflexión sobre los datos que me llegan, ¿no? Y, y hay que hacerlo, pues, uno va ahondando, ¿no? Uno va ahondando poco a poco. Yo espero que de este curso, que ya terminamos el próximo lunes, salgan algunos artículos para que sean publicados, pues para proponer por su publicación, ¿no? En el caso de Centro de Estudios Constitucionales o en el caso de la Universidad de El Salvador, las disposiciones son las mejores, ¿no? Vamos a tratar de conseguir más posibilidades, más Correcto. posibilidades. Y ¿saben qué? A mí no me interesa la formalidad. Y claro, los artículos tienen que tener una cierta forma que yo se las voy a sugerir en la, en la reunión que viene el lunes, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el desarrollo y la consistencia del pensamiento, ¿no? Ahora, si no haces la cita según la norma ZAPA, estás mal. Y he desarrollado perfectamente mi tesis, mi pensamiento es bestial, está muy bien ya. Me he roto los lomos para darle un hilo conductor que se maneje todo y que no sé cuánto por aquí y por allá, pero ¿por qué no lo puse a espacio y medio o 2 espacios y por qué no lo puse del otro lado? Y a eso le llaman metodología. Ya bueno, ya. Ahí lo dejo nomás porque si no voy a empezar a desflemarme demasiado. No, tienes razón, Pepe. Mira, yo he revisado revistas académicas, para empezar, de tu universidad, de tu alma mater, la católica. Sí, sí, sí. Y al interior de la universidad no se puede decir que 2 publicaciones tengan la misma presentación. O sea, no se rigen por Mm, APA en su totalidad. Por ejemplo, ujú. Histórica y Lexis no tienen la misma rigidez, o sea, que, Así es, que así ordena el es, APA, ¿no? Toman algunas así cosas es. de APA y otras no. Ujú. Sí, o sea, por ese lado sí estás No, lo que interesa es que haya un orden en el desarrollo del pensamiento. Si Aristóteles se hubieran aplicado las reglas APA, no sacaba la metafísica ni jugando, compadre. Eso no hace falta. Pura metodología. Hay requisitos, evidentemente, para la buena armazón de un texto y de manifestación del pensamiento, ¿no? Pero eso no son formalismos. Eso no son formalismos. Muy bien, ha sido un gusto para mí verlos en esta clase. Les voy a enviar este fin de semana por el WhatsApp las características que debe tener el trabajo que puedan realizar. Les voy a hacer unas sugerencias de unos temas también que pueden escoger o si no pueden escoger algo que
que crean que es conveniente, pero siempre sobre la materia de este curso. ¿Ya? Ok, muy bien. Gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Samuelito. Gracias, muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Irena, buenas noches. Buenas noches, doctor. Pepe. Muy buenas noches. Chao, Carlitos. Nos vemos, hermano. Buenas noches, Chao. doctor. Don José Francisco Quispe Farro. Siga usted la pelea, don José Francisco. ¿Ah? Tiene que salir con ese título, su tesis doctoral. Ya, doctor, un fuerte abrazo. Nos vemos, nos vemos.